Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana, que la paz de Dios esté posando sobre nuestras vidas de una manera gloriosa y especial. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis en su capítulo 3, desde el versículo 7. Hoy nos toca estudiar la iglesia número 6, la sexta iglesia del libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Por favor, vamos todos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. La palabra dice en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es de vital importancia que nosotros entendamos que Filadelfia quedaba alrededor de 20 o 30 kilómetros al sudeste de Sardis, porque hemos dicho y hemos explicado que todas estas iglesias se encontraban geográficamente en la zona de Asia Menor. Y en el versículo 8 vemos que esta iglesia tenía poca fuerza, pero aún así los miembros de esta congregación en particular eran miembros fieles a la palabra del Señor, y eran miembros fieles a la misión que habían recibido del Señor. Así que podemos observar que esta era una iglesia que tenía un corazón apostólico, tenía un corazón dirigido hacia las misiones, y a pesar de su debilidad, ellos estaban cumpliendo con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Por eso es que Cristo solo tuvo buenas cosas que decir acerca de esta iglesia. No se puede notar, no se puede ver ninguna crítica que el Señor le hiciera a esta iglesia, ya que esta iglesia era fiel a la palabra que había recibido de Dios, y era fiel a su asignación apostólica, era fiel a su asignación misionera. Y esto es importante destacarlo en esta iglesia. En la carta a la iglesia de Filadelfia,
nosotros podemos observar la pasión y la entrega entusiasta que esta iglesia tenía. Si usted analiza Apocalipsis, que fue el texto que leímos, capítulo 3, versículo 7 hasta el 13, podemos observar que esta iglesia era una iglesia entusiasta, era una iglesia bien amorosa, era una iglesia que estaba entregada a las misiones, era una iglesia radical en sus convicciones. Entonces, qué bueno, qué bendición sería que nosotros seamos como los creyentes de Filadelfia. Qué poderosa sería la iglesia de hoy si se identificara con esta iglesia de Filadelfia en sus convicciones de compromisos. Qué poderosos seríamos nosotros si cumpliéramos con la gran comisión, si cumpliéramos con la asignación que el Señor a nosotros nos ha dado. Y nota que esta iglesia de Filadelfia tenía, según lo que la palabra establece, tenía poca fuerza. Los miembros que formaban parte de esta congregación tenían poca fuerza. Pero el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9: de buena gana, dice Pablo, si bien recuerdo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, porque así el poder de Dios se perfeccionará en mis debilidades. Entonces, este tipo de cristiano, este tipo de creyente, guarda la palabra de Dios y no niega el nombre del Señor Jesucristo a pesar de sus debilidades. Si analizamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, nos daremos cuenta que este tipo de creyente es de los creyentes que no se avergüenza del evangelio, porque entiende que el evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, es poder de Dios para salvación. Entonces, el creyente tipo Filadelfia no se avergüenza del evangelio y aprovecha cada puerta abierta que Dios le provee. Y por eso es un creyente radical. Otros dirían que es un cristiano fanático, pero es un fanatismo positivo porque es una persona que está entregada a las misiones, que está entregada a la propagación de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Es un creyente radical en sus convicciones, radical en su compromiso, radical en su ministerio, radical en su asignación. Lo mismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un creyente, un apóstol que estaba decidido, estaba comprometido con su misión. Y en ese sentido debemos imitar al apóstol Pablo, quien también era un fanático, por así decirlo, era un radical en sus convicciones y estaba completamente comprometido con la obra de Dios. Hoy en día necesitamos ese tipo de creyente. Necesitamos hermanos que estén comprometidos con el ministerio. Necesitamos hermanos que estén comprometidos con la obra de Dios, que estén comprometidos con la promulgación de la palabra de Dios en toda la tierra, ya que la palabra misma dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y es un compromiso que tenemos nosotros como iglesia y debemos honrar este tipo de compromiso. La iglesia de Filadelfia estaba comprometida con el Señor,
Por eso no recibe ningún tipo de crítica de parte del Señor. Y esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que vivió desde el año 1500 al año 1900 después de Cristo. Por eso Filadelfia es, sin duda alguna, el mejor período de todos en la historia de la iglesia. Esa fue la mejor época en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en Éfeso fue un período del año 90 al año 200 después de Cristo. El Señor les regañó a la iglesia porque ella había dejado su primer amor. Por ejemplo, en el período de Esmirna, que data del año 200 al año 325 después de Cristo, el Señor les reprendió porque se decían ser judíos, pero no lo eran. Durante el período de Pérgamo, del año 325 al año 500 después de Cristo, les señaló el Señor del error de la doctrina de Balaán. Por ejemplo, en el período de los de Tiatira, del año 500 al año 1000 después de Cristo, el Señor los regañó porque ellos tenían ahí y estaban tolerando a la ramera religiosa, a Jezabel. Y en el tiempo de Sardis, del año 1000 al 1500 después de Cristo, recibieron la reprensión del Señor porque ellos se habían dormido, se habían muerto. Tenían nombre de que vivían, pero en realidad estaban muertos. Y aún durante nuestra época, que es la época de la Odisea, que data desde el año 1900 hasta el día de hoy, el Señor se mantiene regañando a la iglesia porque es tibia, porque es apática, porque es apóstata. Sin embargo, no hay ningún regaño en el pasaje que estamos tratando en el día de hoy, que es el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y subsiguiente, donde aquí habla acerca del período glorioso que tuvo la iglesia, que se conoce como el período de Filadelfia, desde el año 1500 hasta el año 1900 después de Cristo. Dios no dice ni siquiera una cosa mala acerca de los hermanos de Filadelfia, dando a entender que este fue el tiempo más glorioso de todos los períodos de la historia de la iglesia, porque era una época apostólica, era una época donde se estaban estableciendo muchas iglesias, era una época donde se estaban haciendo muchas misiones. Por eso se conoce esta época como la época de la puerta abierta. Era una época de puertas abiertas. Era una época de cielos abiertos. Era una época gloriosa. La palabra de Dios estaba llegando hasta los confines de la tierra. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser cristianos como lo de Filadelfia. Escucha bien lo que la palabra dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Apocalipsis 3, 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En primer lugar, la iglesia de la época de Filadelfia tenía una puerta abierta en el mundo porque era una iglesia de amor. El nombre Filadelfia, estuve investigando, quiere decir amor fraternal.